Hola, buen día a todos. Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos para compartir un nuevo domingo, dando a conocer la palabra de Dios, sus enseñanzas, todo lo que Él nos quiere mostrar por su Santo Espíritu. Y bueno, hoy tenemos un temita que es muy importante para la iglesia, que es para todos nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y le puse a este temita características de la iglesia cristiana. Las características que cada uno de nosotros tenemos que tener, ¿es así? Como iglesia de Dios. Fueron israelitas. O sea, los primeros cristianos salieron de Israel, judíos. Entonces, ¿qué pasó? Esos que salieron, ¿es así? Creyeron en el Mesías, creyeron en Jesucristo, como otros, bueno, se rebelaron, ¿no? Pero esos creyentes en Jesucristo, en el Mesías, por su fe y sus trabajos y guiados por Cristo, abrieron el mensaje a toda la humanidad. O sea, el mensaje ¿dónde nació? De la palabra de Israel, del pueblo de Israel. Y hoy nosotros, ¿no?, venimos con esa herencia y ese legado de ese hermoso pueblo de Israel. Entonces, como iglesia tenemos que tener las características, ¿es así? Como habla el libro de los Hechos, de los apóstoles. Acuérdense que el libro de los Hechos de los apóstoles es el libro que más habla, yo creo, que del Espíritu Santo. O sea que como iglesia tenemos que dejarnos controlar, aprender a dejarnos controlar permanentemente por el Espíritu Santo de Dios, que Él sea el guía exclusivo de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que buscarle cada mañana, reconociendo que necesitamos permanentemente de esa guía, de su Santo Espíritu. Porque cuando yo estoy conectado con Él, cuando estoy en comunión con Él, cuando todos sus hijos lo están, tenemos esa revelación que Él le quiere dar a cada uno, para que entendamos lo espiritual, porque lo espiritual va con lo espiritual. Y nosotros que tenemos la bendición de tener, mejor dicho, fuimos creados, como siempre decimos, por espíritu, porque nosotros estamos creados por Dios todos, en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos la necesidad imperiosa de la guía del Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo, porque San Juan 15:5 lo dice muy clarito, que separados de Él, que nada podemos hacer. Entonces nuestro espíritu tiene que estar sujeto al Espíritu Santo. Vamos a ver aquí cómo Dios actuaba. Entonces nosotros, es así, como el mensaje que transmitían esos judíos de allá donde nació el cristianismo, como ellos transmitían el mensaje a toda la humanidad, nosotros hoy tenemos que imitar a ellos. Tenemos que seguir ese mismo camino, porque nosotros estamos acá para anunciar ¿qué? El Evangelio, ¿sí o no? Para anunciar la palabra de Dios. Como yo siempre digo, aquí no estamos por estar. Dios acá nos puso en este mundo con un propósito, y es para trabajar para su gran empresa, que es la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Entonces tenemos que imitar a esos hombres de fe, guiados también por el Espíritu de Cristo. Entonces, en este año 2021, del Espíritu Santo,
se llama, y la palabra de Dios, estamos llamados a vivir como vivían esos creyentes del libro de los Hechos. Y vamos a ir a verlo, ¿no? Cómo vivían esos creyentes en el libro de los Hechos. Por eso tenemos que ser radicales en todo esto, ¿no? Y tenemos que actuar con ¿cómo? Con firmeza, con convicción, con seguridad, sabiendo que esta obra no la estamos haciendo nosotros, sino que la está haciendo el Espíritu Santo, como siempre, lo anunciamos a través de nuestra vida. O sea, estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos muestra. ¿Nos muestra a través de qué? De su palabra. Nos revela a través de su palabra. Y Él siempre nos habla, como siempre lo digo, yo puedo estar dando el tema para que el Espíritu Santo esté tomando mi vida y hable a toda su iglesia. Pero no solamente le está hablando a toda su iglesia, me está hablando a mí también, mientras uno está desarrollando el tema. Entonces, el Espíritu Santo impacta tanto al que da como al que recibe la palabra de Dios. Entonces somos todos, sin excepción, edificados por el Espíritu Santo de Dios. Todos somos edificados. Por eso, ¿no es así?, la importancia de la revelación de esa palabra, porque esa revelación da seguridad, da firmeza, da convicción a todo ser humano. El único que puede levantar la vida de un ser humano y dar sentido es el Espíritu Santo de Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida con sentido, dice. ¿Y qué? Y felicidad. Así que nos tenemos que apoderar de todas las promesas que tenemos como hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Es así? Nos tenemos que apoderar de cada una de ellas. ¿Y qué quiere decir que nos apoderemos? Que las tenemos que vivir. Las tenemos que vivir cada uno. Los cambios radicales no vienen del ser humano. Los cambios radicales del ser humano sí vienen por el Espíritu Santo de Dios, por su revelación, por su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que recordar nuestra relación nosotros con la Santísima Trinidad. Cuando recibimos a Jesucristo, ¿qué recibimos en nuestros corazones? La Santísima ¿qué? Trinidad. Que dice así, acá tengo anotado el versiculito, ¿no es así? Dice en 1 Juan 5, 7 y 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Jesucristo y el Espíritu Santo. Y dice que esos tres son ¿qué? Uno, es el mismo Dios, un Dios triuno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a mí lo que me impacta de la palabra de Dios, dice que nosotros fuimos creados todos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo nos creó Dios a nosotros? Somos también como Dios, seres tridimensionales, porque fuimos criados en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios está, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos en las tres dimensiones. Por eso dice que fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y el versículo 8 dice, y tres, que son estos tres, son los que dan testimonio ¿dónde? Acá en la tierra. Aquí en la tierra, que es el espíritu, el agua y la sangre. ¿Cómo nos tenemos que apoderar de, no es así? El agua de vida. El agua del que beba de mi agua no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Tremendo. El Espíritu Santo. Imagínense, del Consolador. Jesucristo dice, tengo que ir, ¿no es así? ¿Dónde está mi Padre? A sentarme a la diestra de mi Padre, pero no los dejaré ¿qué? Huérfanos. Entonces, quiere decir que dejó con nosotros ¿a qué? Al Espíritu Santo. ¿Y hoy quién actúa en nuestras vidas?
El Espíritu Santo. Hoy de quién dependemos? Del Espíritu Santo. Así que fíjense, entonces, dice así, ¿no es así? Para terminar el versículo el Espíritu, el agua y la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Esa sangre que nos limpió de todo pecado, de toda maldad, iniquidades, enfermedades, dolencia. ¿Por qué digo que tenemos que clamar día a día que esa sangre sea derramada sobre nuestras vidas? Porque nosotros nos tenemos que autoliberar permanentemente, día a día, pidiendo limpieza, no sé si al Espíritu Santo de todo nuestro ser, liberando nuestra mente, liberando todo nuestro ser, dándonos la libertad, limpiándonos, porque ¿qué no aplica para llegar a Dios? ¿Qué impide el llegar a Dios? El pecado. Entonces, por esa sangre tenemos la libertad para tener conexión directa ¿con quién? Con Dios. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero es la sangre que nos limpia, porque tenemos que estar limpios para ir a la presencia de Dios. Ay, pero yo no hice nada malo porque no. Pero sí, usted es pecador, yo soy pecador y todos somos pecadores. Usted no mató a nadie, no hizo nada raro, no es así físicamente ni nada, ni maltrató a nadie, pero usted pecó con el pensamiento. Un mal pensamiento, ya pecó. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos, por eso, Señor, limpia mi mente y limpia mi corazón. Yo soy el responsable y ustedes son los responsables de autoliberarse todos los santos días para tener una mente lúcida, una mente abierta, unos oídos espirituales bien abiertos para escuchar y entender revelacionalmente la palabra de Dios. Y eso se entiende, ¿no es así? Y usted tiene revelación cuando su vida está libre, en libertad, está limpia. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer día a día? Pedir, y a veces hasta más de una vez por día, porque hay días que estamos más turbados o no, estamos más turbados por problemas que nos van pasando, hay situaciones que son media difíciles, para Dios no es nada imposible, pero nosotros como humanos nos maquinamos. Entonces tenemos que hacer que el Espíritu Santo libere nuestra mente y libere ¿qué? Nuestro corazón, y poder actuar radicalmente y con firmeza en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, y yo la aplico de esta manera en mi vida. No estoy fluctuante, ¿se dan cuenta? Dudando. ¿Se dan cuenta? Dice que no hay que ser como la onda del mar, porque estoy entre mis pensamientos y los pensamientos de Cristo. Entonces uno no tiene que ser fluctuante, no tiene que ser como la onda del mar que va de aquí para allá, de aquí para allá. Nosotros tenemos que ir por un lugar, el lugar correcto, que es bajo la guía y el control de todo nuestro ser, del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que tanto el Espíritu, el agua y la sangre, dice, y estos tres que concuerdan, dice la palabra de Dios, el versículo 8 en primera de Juan 5, que les dije recién. Entonces, primera Juan 5, 7 y 8 hablan que estos tres son uno, que están en el cielo, ¿no es así? Y dice que el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. Entonces, ¿cómo nos tenemos que apoderar de todo esto? ¿No es así? Y lo tenemos que vivir, lo tenemos que aplicar en nuestras vidas. No es todo, tenemos que ser fanáticos de la sangre de Cristo, ¿sí o no? Porque todos la necesitamos, es algo indispensable para vivir una vida cristiana en libertad, en limpieza, o sea, con firmeza, con convicción, con decisión. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice entonces 2 de Corintios 13, 14. Se lo estoy dando para que lo estén anotando, que lo estén anotando, ¿no? 2 de Corintios, 13, 14, ¿qué dice? El versículo, no sé si dice así: la gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjense, acá nos está diciendo todo esto Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, sin excepción, porque Dios no es excepción de personas. Todo al que a Él le busca, el que busca encuentra. ¿Se dan cuenta? En las cosas espirituales lo mismo. Busque a Dios y usted va a encontrar. ¿Y se va a encontrar con qué? Con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Que van a estar en sus vidas actuando continuamente, permanentemente. Ahora, para que persevere todo esto, ¿quiénes son los responsables? Para que persevere todo esto en nuestras vidas. ¿Cada uno de quién? De nosotros. Y ahí vamos caminando, ¿no es así? En el camino correcto. En el camino correcto. En el camino, acuérdense, angostito, porque está el camino ancho, que es amplio y espacioso, dice. Es amplio y espacioso. Pero, ¿qué pasa? Es peligroso. Porque a uno lo lleva, dice, hacia la perdición. O sea, el mundo lo lleva a la persona hacia la perdición. Quiere decir que la persona, por más que tenga buena posición y todo, nunca va a ser feliz. Siempre va a vivir en angustias. ¿Se dan cuenta? Sin disfrutar nada. Porque el que capacita para disfrutar las cosas que Dios le permite tener es el Espíritu Santo, no es la plata. Dios es el que capacita para que todos podamos disfrutar de nuestra propia vida, disfrutar de nuestra familia, entre los hijos, la pareja, el esposo, todo. ¿Se dan cuenta? Y todo lo que Dios nos permite tener, ¿para qué? Para que lo disfrutemos, ¿sí o no? Todo. ¿Y cuántas personas tienen y no disfrutan? Y viven mal. Se enferman. La angustia, la tristeza. ¿Se dan cuenta? Se enferman porque se desequilibra. Entonces desequilibra su mente. ¿Se dan cuenta? Y al desequilibrarse la mente, desequilibrio emocional, empiezan a funcionar los sistemas nervioso, respiratorio, circulatorio y digestivo mal. Y ahí viene la diversidad de enfermedades habidas y por haber. Entonces, fuera la angustia, fuera la tristeza, fuera la depresión. ¿Se dan cuenta? Échenla fuera. Pero diga, el Espíritu Santo, toma mi vida, te la entrego totalmente a ti. Me rindo totalmente a ti. Acuérdense que nosotros somos escogidos de Dios como iglesia, ¿sí o no? Y este versículo, ¿no es así? Ustedes se tienen que acordar siempre. Efesios 3:14. Por esta causa, ¿qué? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos por una causa. Y por esa causa tenemos que doblar rodillas. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar día a día, ¿no es así?, al que nos entregó esa causa, para que la ejerzamos, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está el secreto. Seguimos por aquí. Entonces, nosotros, ¿no es así?, con la relación que sea y depende de cada uno de quién, de nosotros. Porque muchas veces nos olvidamos de buscar a Dios, ¿sí o no? Nos olvidamos. Y no nos podemos olvidar que nosotros dependemos de Él. Acuérdense, separados de Él, no pasa nada. Entonces, recordemos nuestra relación con la Trinidad. ¿Cómo? Respeto del Padre. Respeto del Padre que yo soy. Que soy yo y que es usted. Con el Padre, es su Hijo. ¿Sí o no? Él no es nuestro Padre. Quiere decir que nosotros somos ¿qué? Sus hijos. Y estamos llamados a ministrarle a Él y obedecerle a Él. ¿Qué es administrarle a Él? A llevar su palabra. Obedecer. ¿Se cuenta? No vamos al dicho que me dicen, lo tiene que ¿qué? ¿Qué hacer? A Dios no se le puede mentir. ¿Sí o no? Usted tiene que tener autoridad. Y la autoridad está en la obediencia.
en la verdad. ¿A quién? A Dios. Entonces, soy su hijo. Ustedes son sus hijos también, pero están acá para ministrarle, o sea, llevar su palabra, su mensaje a otras vidas y obedecerle lo que dice ese mensaje, esa palabra. Respeto a Jesucristo. Soy su apóstol porque Él nos escogió y Él nos puso aquí en la tierra. ¿Por qué? Por esa causa en la cual estamos doblando ¿qué? Rodillas. Entonces, respeto de Jesucristo, somos ¿qué? Su apóstol. Somos su enviado. Cada uno de nosotros somos enviados de Jesucristo aquí en la tierra. A usted no lo envió nadie, ninguna institución, ningún líder, nada. ¿A usted lo envió quién? Jesucristo, que se someta a autoridad para que usted vaya encaminado. Y esa autoridad lo tiene que encaminar a usted por la palabra de quién? De Dios. Por eso no nos podemos desviar de esa palabra. No nos podemos desviar de la palabra de Dios. Y respeto del Espíritu Santo, ¿qué soy? ¿Qué es usted? ¿Pero en qué son instrumentos útiles? ¿En qué somos instrumentos útiles? ¿En qué somos instrumentos? En llevar su palabra. Exactamente, pero útiles somos siempre y cuando que estemos en sus manos, entregados nosotros en sus manos. ¿Qué quiere decir? Que nos dejemos guiar por Él. Nosotros que estamos en la autoridad tenemos más obligación que nadie, ¿no es así?, de dejarnos llevar por su mano, ser guiados para llevar la palabra a otros y transformen el Espíritu Santo a través de nosotros, transforme esas vidas que Él nos pone en el camino. ¿Sí o no? Así es la cosa. Mire que la obra no la hacemos nosotros nos disponemos, ¿no es así?, a obedecerle a Dios y a ministrar, o sea, la palabra de Dios a las personas, usándolo, vuelvo a repetir, como instrumentos útiles. Pero el que hace la obra es Él. Mucha obediencia. En mucha obediencia. Los fundamentos de la iglesia cristiana. Hablamos de una iglesia cristiana, es decir, una iglesia que está llena de ¿qué? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Usted está preparándose? Bueno, acá usted está siendo edificado ¿para qué? Para que sea dador también de ¿qué? De vida. Entonces, esta iglesia, el Senti, es una iglesia que está llena de apóstoles. Ustedes son apóstoles, como el apóstol ¿qué? Pablo. Sí, Pablo también tuvo que aprender. ¿Usted no está aprendiendo? Y no vamos a seguir aprendiendo siempre, como siguió Pablo también aprendiendo siempre, hasta que el Señor se lo llevó a su presencia, ¿o no? Pero acá somos apóstoles. Todo el que está dispuesto a trabajar en la obra de Dios, que fue llamado y obedece en la administración y en la obediencia a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Santo Espíritu de Dios, es apóstol. Somos apóstoles. Entonces, enviados somos ¿de quién? Por Jesucristo. Entonces, una iglesia, ¿no?, llena de apóstoles, enviados por Jesucristo. ¿Y cómo es esa iglesia? ¿Qué tiene esa iglesia cuando nosotros estamos haciendo las cosas? ¿No es así? Por obediencia a la Santísima Trinidad. Vamos a poner nombre porque es así. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos en obediencia, estamos ministrando, estamos bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, bajo su presencia, bajo la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a ser las predicaciones? Cuando hay presencia de Dios y hay unción en la iglesia, van a ser fervorosas. ¿Se dan cuenta? Entonces las prédicas van a ser ¿cómo? Fervorosas. En Hechos, vamos a abrir Hechos 2, capítulo 2, a ver.
Vamos a buscar por aquí. Hechos 2, versículos 38 al 42. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de ¿qué? De los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y dice en las oraciones. Una iglesia que estaba ¿qué? Unida, estaban todos con el mismo fin, buscando esa presencia de Dios, esa unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es así? Hay predicación que dijimos como fervorosa en esa iglesia. Y eso es lo que le clamamos a Dios y lo que le pido a Dios permanentemente. Y soy cargoso con Dios para decirle esto, porque yo toda la noche oro y digo, Señor, te entrego la iglesia. La iglesia, Centinillas, te la entrego a ti. Úsame como un simple instrumento, junto con mi esposa. Y a todas las delegaciones que se hagan, porque hay que ponerlos a todos en el contexto, ¿sí o no? Porque todos necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Entonces la pongo en las manos del Señor, para que Él esté tomando cada día, hasta los testimonios que esté tomando, para que sean de edificación, ¿para qué? Para otras personas. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? La predicación fervorosa es cuando actúa el Espíritu Santo. Cuando no es uno, sino es Él poniendo palabras en nuestra boca. Por eso yo digo que a veces uno prepara un tema y después el Espíritu Santo, o sea, aumenta, ¿no es así?, la riqueza de ese tema con cosas que el Espíritu Santo quiere dar a conocer a su iglesia. Y uno habla con denuedo, ¿sí o no? Porque es como que sale así, se sale uno de la boca. Es palabra de Dios. Por su Santo Espíritu. Esas iglesias dicen que alcanzan multitudes, porque el que trae en las iglesias el avivamiento, la multiplicación, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, esas iglesias alcanzan a multitudes. Yo sé que por los medios, ahora que uno está usando Facebook, después tenemos YouTube y eso, yo sé que mucha gente lo mira, porque vemos. Y yo sé que a cada uno le va a llegar algo. Dios va a estar tocando su corazón, a través de la necesidad que tenga cada personita. Y oramos también por esas personas, aunque no las conocemos. Señor, todos los que están, pues así, escuchando, viendo los videos, todos bendícelos, que seas tú tomando sus necesidades. Si hay algún enfermo, sana su vida. ¿Me van entendiendo? Como si usted conociera a quién, a las personas. Pero tenemos que poner todas las peticiones en el altar de Dios, para que Él se manifieste. Entonces, alcanza multitudes su palabra. Pero tenemos que tener, ojo siempre, una base, ¿no es así?, doctrinal sólida. ¿Dónde está esa base doctrinal sólida? No palabrerío, ni versos. El sí es sí, la palabra de Dios dice que el sí es sí y el no es no. En amor, pero el sí es sí y el no es
No, porque la doctrina es sólida. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser ¿qué? Sólido. Porque eso es lo que llega al corazón de la persona. No con palabras huecas, como dicen, palabras de Dios. No, no. Es con base doctrinal sólida. Es por la palabra de Dios, por la revelación de su palabra. Dice, es la enseñanza de los apóstoles que anduvieron ¿con quién? Con Jesús, ¿no? Porque no son leyes, ni son ritos, es la enseñanza basada en una vivencia espiritual. Nosotros día a día tenemos una vivencia espiritual que tenemos que vivir, que son hasta pruebas, ¿o no? Tenemos pruebas que tenemos que vivir para que eso nos así, primeramente, nos haga madurar espiritualmente, y segundo, para que sirva como testimonio para ministrar ¿qué? A uno está solo con el logos. ¿Qué es el logos? Solamente el conocimiento. O sea, el logos, yo lo tengo que activar, ese conocimiento, y transmitirlo. Ponerlo en acción, para transmitirlo lo tengo que poner en acción, ¿o no? Es lo mismo que si yo paso al lado de una persona que está necesitada y sigo de largo. Si sigo de largo, lo tengo inactivo, el conocimiento. Activo, quiere decir que yo veo una persona, necesito oración, necesita esto, necesita lo otro, tengo que estar y orar. Y ministrar a la persona, darle una palabra para que la persona cambie de rumbo, agarre el rumbo correcto. ¿Se dan cuenta? Eso, estar en acción. Acuérdense la parábola del samaritano. El samaritano no se puso en acción. Los demás tenían conocimiento porque eran religiosos. Y dice que pasaron de largo, con todo el conocimiento y todo que tenían para poder ministrar y darle una manito. Pero pasó un samaritano y tuvo compasión, dice. Entonces, el ponerse en acción, para ponerse en acción hay que tener compasión por las personas, porque si no tiene compasión, siempre va a pasar de algo. ¿Se dan cuenta? Como los fariseos, los religiosos. Y nosotros no somos religiosos, somos cristianos y estamos con una causa. Nosotros estamos acá para llevar vida. ¿Y la vida de quién? De Cristo. Y la vida de Cristo. Seguimos entonces, una iglesia que está bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no? Buscando la presencia de Dios, es una iglesia ¿de qué? De oración y clamor. En la iglesia tiene que haber poder de Dios. Y el poder de Dios también se manifiesta también ¿de qué? De la oración, clamando a Él para que se glorifique. Clamarle, gemirle si es necesario. Porque hay situaciones difíciles. Y tenemos que estar también orando por todos cuando vienen en los mensajitos de los WhatsApp. Oración por tal, por esta necesidad, por la otra, ¿no? Con clamor. No porque no es mío una oración ligera, no. Clamor, que salga el clamor ¿de dónde? De su corazón. Así nomás. Como si a usted estuviera pasando esa situación. Así. Tiene que ser una iglesia de oración y clamor. Dice, y en el partimiento del pan, dice también, como dice la palabra acá en el 42, que lo leímos recién, dice que traducido de manera literal que hacían ya la Santa Cena. ¿Qué hacemos nosotros? La Santa Cena, que ahora que les digo, que como tenemos el retirito el jueves primero y viernes 2, jueves y viernes santo, el jueves primero vamos a hacer dentro del retiro la Santa Cena. Y le voy a decir más, así ya lo sabe Norma también, porque esto no lo sabe, pero se lo anuncio también.
Y el día viernes, o sea, el día siguiente, Viernes Santo, el lavamiento de los pies. El compromiso. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Gloria a Dios. Y si no están de acuerdo, no van a recibir. Ahí. Entonces, un chiste. Bueno, características de la iglesia cristiana. Vamos a Hechos 2:43 al 47. Hechos 2, dijimos, 43 al 47. Dice la vida de los primeros cristianos. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. ¿Quién dice acá? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, acá estamos hablando de esta época. Eran un grupo que se reunían y estaban viviendo en común. Por eso, ¿no? Vendían su propiedad y todo lo compartían, el uno con el otro. Hoy estamos en el tiempo. ¿No es así? Ninguno le va a pedir que venda su casa. Cuide su casa, bendiga su casa. Y que su casa esté en la presencia del Espíritu Santo y que cada día a día ore para que sea ungido con la sangre de Jesucristo, para que el ángel de la muerte, de las enfermedades, pase de largo y no pueda afectar ninguna de sus vidas con sus palabras. Pero hay que poner en acción la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Porque esa es nuestra defensa. La sangre limpia, la sangre protege y la sangre fortalece su vida y mi vida. ¿Qué les parece? Y para remate, nos declaramos santos por su lluvia. En nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué les parece? Lógico que no vamos a ser eternos acá, por favor. No vamos a ser eternos acá. Pero mientras Dios nos dé vida, tenemos que vivirla bien. ¿Sí o no? Tenemos que vivirla bien. Y cuando Dios lo disponga, ya vamos a tener una vida en su presencia. Imagínense cómo debe ser. Dios me libre. Pero, ¿estamos de paso o no estamos de paso? Entonces dejémonos tratar por Él. Vivamos bien. Bien en el sentido que disfrutemos lo que Dios nos permite tener y seamos felices. Y no nos apartemos de Él, ni a diestra ni a siniestra. Todo lo que el mundo ofrece es provisorio y se desvanece. Lo que Dios nos da es eterno. A buen entendedor, pocas palabras. Hay que escuchar con los oíditos que espirituales, para que esta palabra entre a su corazón, como el mío, ¿no? Tengo que escucharlo también con oídos espirituales para que baje en mi corazón. Pero no estamos acá por Dios para sufrir, sino para depender de Él. Y cuando uno aprende a depender de Él, las cosas se ven de otra manera. Entonces usted va a tomar las cosas, ¿no es así? Como Dios las toma, como nuestro Señor Jesucristo las quiere para usted. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué dice? En abundancia. A mí nunca me dice de sufrir, ¿o no? Ni de pasar necesidades. Pero es así, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Y esa vida requiere de una disciplina. Y esa disciplina está en la obediencia de la palabra de ¿quién? De Dios. Así de sencilla es la cosa. Entonces, las características de la iglesia cristiana, Hechos 2:43-47 lo hemos leído. Entonces, la iglesia cristiana no pasa para nada desapercibida en el ambiente donde se mueve. Acá nos estamos moviendo en este lugar, pero también nos estamos moviendo, gracias a Dios, en casas, ¿o no? Que son las células. Entonces, donde Dios nos ponga, tenemos que ser efectivos, eficaces, ¿o no? Y siendo moldes, modelos y ejemplos en todo lugar. Entonces, ¿qué pasa? No puede pasar desapercibida, ¿no es así?, en el ambiente humano, donde están las personas, donde uno se mueve. Uno tiene que estar actuando en el ambiente donde se mueve y poder compartir a todas las familias que haya en esa comunidad o en ese medio ambiente. A todas, no a elegirlas, así, aquella más o menos, no empieza a ser un problema, digamos, todo. El que cambia a las personas no va a ser su sabiduría humana. Lo que va a cambiar a la persona es la actitud que usted tenga llevando la palabra de Dios. Esa actitud tiene que ser llevada en el amor de ¿quién? De Cristo. ¿Para Dios hay algo imposible? Claro. Entonces lo diga, no, ¿qué va a cambiar aquella? No, ¿qué va a cambiar aquel? ¿Se dan cuenta? Yo digo, ¿usted no está teniendo cambios? ¿Usted no está teniendo cambios? Uno no está teniendo cambios y tenemos que seguir teniendo cambios, ¿sí o no? Entonces no podemos decir o desechar, porque estamos desechando a esa persona que, bueno, Dios no va a poder hacer nada con este o con este. No hay que blasfemar. ¿No es así? Porque para Dios no hay nada imposible. Usted abra su boca, Señor, en tu nombre hoy. Respaldame. Abre su boca. Y Dios le va a poner palabras en su boca. Y usted va a ministrar. Lógico. Haga los cursos de formación. Métase en la palabra. No que se fanatice, sino que aprenda. Porque, primeramente, va a ser efectiva. Efectivo ese aprendizaje para su vida, como también para qué, para la vida de los demás. Entonces los cursos de formación, y vayan preparándose, porque los cursos de formación, después del congreso ponemos fecha de Semana Santa. Así que vamos a tener que tener un ¿cómo es? El 1, ¿no? 1-1 para los nuevos. Y después nosotros nos vamos a 3 ya, El Teo, 3. El 1, 3 va. El 103. El 103. Listo. Ahí está. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿qué pasa? Una iglesia, la característica que tiene cristiana, ¿no es así? No puede pasar desapercibida cuando hay unción y el poder de Dios, y tiene impacto en las familias cercanas a esa comunidad. Porque le quiero decir que una célula también es una iglesia, porque se reúne ¿quién? Personas que recibieron a Cristo o que están recibiendo a Cristo, y cada persona que recibe a Cristo y la tiene en su corazón suele pasar a ser ¿qué? Hija o hijo de quién? De Dios, ¿sí o no? Entonces ya entra a ser parte de la iglesia de Dios por medio de quién? Del Espíritu Santo, porque ya fue sellada ¿qué? A fuego en su corazón. ¿Recibió el bautismo de qué cuando recibió al Espíritu Santo? Recibió a Jesucristo. ¿Recibió al Espíritu Santo? ¿Recibió el bautismo de quién? Del Espíritu Santo. Ya pasó a ser iglesia esa persona. Todos somos iglesia de Dios. Este es el lugar, ¿sí o no?, donde nos reunimos. Se reúne la iglesia.
Y en las células no tienen, son casas, ¿sí o no? Y se reúnen en las casas. ¿Quién se reúne en esas casas, en la célula? La iglesia del Señor. Por eso es importante, el primer paso, lo más importante es hacerlo recibir a Cristo rápidamente a la persona, para que reciba ¿qué? A Jesucristo en su corazón y tenga el bautismo de ¿quién? Del Espíritu Santo y pasa a ser iglesia del Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esas iglesias que se mueve la presencia de Dios? Hay maravillas y señales. Se mueve en medio de ¿qué? Esa iglesia de sanidades y ¿qué? Y liberaciones. Y le quiero decir, que todos necesitamos sanidad y liberación. No hace falta revolcarse en el suelo y estar... No. ¿Se dan cuenta? Porque ahí ya nos vamos a otro extremo y son diferentes cosas. Pero todos estamos oprimidos. Usted sale a la calle, pone la televisión, lee los diarios y no se oprime. Va a su trabajo, hay situaciones que hay que resolver, no se oprime. Pasa algo en la familia, no se oprime. Hay maridos cabeza dura, no se oprime la mujer. Hay mujeres cabeza dura, no se oprime el marido. ¿O se cree que se iban a salvar las mujeres? Eso no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sanidad y liberación tiene que haber en la iglesia de Dios. Por eso, vieron que yo a veces les digo, hay que aprender a autoliberarse. Es necesario. Es necesario. Bien, 5 minutos, pero no se tome el té, vaya a la presencia de Dios y ore al Señor. Y después que termine de orar, tómese el té si quiere. Había una propaganda, no sé, hace años, tómese 5 minutos y tómese un té, decía. Y bueno, seguimos, sus miembros plenamente identificados. O sea, ¿qué tiene que haber en la iglesia? Identidad. Identidad. Yo me identifico en este lugar. Esta es mi familia en la fe. Entonces, sus miembros plenamente identificados en su propósito como creyentes de esa iglesia. Hay liberalidad y sanidad en el aspecto, ¿no es así?, integral en su vida, hasta lo último que ponemos, liberación financiera también, porque Dios le enseña a ser ¿qué? Buen administrador, buen administrador. Dios le enseña. Después, ¿viste? Cada uno, porque Dios nos enseña, nos muestra sí o no. Después están nosotros a hacer las cosas que nos corresponden. Así de simple. Bueno, dice, sus miembros perseveran cada día en fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios. A Dios. Capacitación en la iglesia, los cursos de formación. Es importante eso para seguir creciendo, para seguir madurando, ¿no es así? Bueno, estar, ¿no es así?, comprometido en las delegaciones. Uno dice, nosotros estamos felices con las delegaciones que estamos dando. Cápsulas, puede decir, hay que muchas pequeñas, todas son importantes porque Dios le habla, ¿no es así?, a uno distinto con cada personita que la tiene. Usted escucha a los 3, 4 por día y las 3, 4 tienen un mensaje. ¿Se dan cuenta? Dado por Dios. Y eso es riqueza espiritual. ¿Sí o no? Que le va dando esa riqueza espiritual, madurez espiritual aún. Y eso es importante. Hugo, sí. Además de algo muy importante que se está viendo, es como lo que dice acá, que había una común unión en un propósito. Claro. Y lo que generan las cápsulas que estamos haciendo hacen eso.
Claro. Estamos todos unidos con distintas llegadas del Espíritu Santo a cada uno, pero con el mismo fin. Sí. Y eso nos lo puso el Señor ya hace tiempo con norma, que después lo empezamos a implementar, ¿no es así? Para que la gente que vaya creciendo, porque acá no tiene que estar Google, acá tenemos que estar todos. Porque esto no lo tiene comprado nadie. Esto se está acá por gracia. ¿Por gracia de quién? Del Espíritu De Santo. Dios. Yo vi las alabanzas, la adoración, los temas. Digo, Señor, gracias. Porque me puedo ir tranquilo a tomarme unos días más. Y después, ¿o no? Hay que aprovechar, ¿o no? Cuando Dios le da la oportunidad. ¿Por qué? Porque ya la iglesia, ¿es así? Queda bien conformada. Hay madurez espiritual, hay firmeza, hay convicción. ¿Se dan cuenta? Hay obediencia. Y ahí se mueve el Espíritu Santo. Entonces nosotros mismos tenemos que buscar las bendiciones de Dios. ¿No es así? En desarrollar todo lo que Dios nos pide por su palabra. Yo estoy referido, no me está referido. Nos metemos a cada momento cositas, las alabanzas, adoración, de acá al frente, y pum, Hay muchos que, inclusive cuando están en la alabanza y la adoración, tienen tiempitos, ¿viste? Como tiran una pequeña gasolina. Y eso me parece tremendo, ¿me entendés? Muy lindo. O sea, hay gozo, hay una canción que dice que hay gozo en mi corazón. Sí, hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vemos que están creciendo, que están madurando. Y uno se pone feliz porque uno lo pide siempre a que haya un lindo legado. Ustedes son la herencia, el legado. Así que todo bien firme. De mí copien lo mejor que vean, lo otro desechen. Y de normal lo mismo, es que es así, ¿o no? Pero yo siempre trato de compartir, lo hago, de compartir por medio de la palabra de Dios. Porque no me da el hablar, ¿no es así?, de mí. No, a mí me da de hablar de la palabra de Dios, de su Santo Espíritu, porque yo tengo 1000 defectos. El que me cubre los defectos, ¿quién es? Punto, el Espíritu Santo. Así de simple. Bueno, seguimos aquí. Se aburrieron ya. ¿Seguro? Bueno, entonces seguimos un poco más. Dice que acá está en lo que estaba diciendo, que las casas también son una iglesia, ¿no es así? Las células. Así de simple. Dice, también el ministerio en las casas, ¿no? El ministerio en las casas, es decir, las células familiares, ¿cómo tienen que ser? ¿No es así? Dinámicas también. O sea, ¿qué quiere decir dinámicas? Ponga una alabancita, una adoración. Haga como más o menos hacemos acá, ¿no es así? Haga contar algunos testimonios a las personitas que están ahí. Un tema bien candente, así nomás, que llegue al corazón de qué, de las personas. Por eso hay que ir preparados. No se puede ir, viste, sin prepararse, aunque sea chiquito el mensaje, pero bien potente. ¿Se dan cuenta? Así nomás. Bueno, el Espíritu Santo los va a respaldar. Sigamos para adelante. Es una iglesia con mucha alegría, como resultado de la teoterapia aplicada a nuestras vidas. A través del tratamiento que Dios está haciendo en nuestra vida, vamos disfrutando cada vez más, ¿es así?, de las alabanzas, de la adoración, de los temas. ¿Se dan cuenta? Porque ya es como que hay una necesidad por medio de ese tratamiento que Dios está haciendo, ¿es así?, que necesitamos para nuestras vidas. Nos falta una alabanza, una adoración, es como si nos faltara un montón de cosas, es como nos sentimos medio vacíos. Entonces, es una iglesia donde hay alegría. Una iglesia donde hay alegría es una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, que en todas nuestras vidas. Porque usted le va a transmitir alegría, ¿se dan cuenta? Si está al frente, a los que están de aquel lado. Y si uno ve felices a los de aquel lado, ¿cómo se siente uno? Feliz.
Entonces tiene que haber alegría, cantar con alegría, la alabanza, la adoración, dar las prédicas, ¿no es así? Con alegría también, de corazón, con gozo de corazón. Porque la palabra de Dios es para gozarse o no, es para gozarse, totalmente. Bueno, entonces, también, ¿no es así? La alabanza y la adoración, ¿ven? Favor con el pueblo. Esto es la influencia social de la iglesia. Entonces, nosotros que estamos llamados a trabajar en ¿qué? En lo social, porque trabajar para las personas, para las familias, es trabajar en ¿qué? En lo social. Y estamos ahí firmes. Dice que nuestra participación tiene que ser permanentemente en el trabajo social. Cuando se vaya a la placita ahora a administrar, cuando se vaya al hospital nuevamente, ¿se dan cuenta? Está trabajando uno ¿qué? En el trabajo social también. Y eso tiene que ser permanentemente, ¿no? Esa participación del trabajo social. Bueno, cuando aplicamos los principios de la iglesia cristiana, el crecimiento nunca será un asunto de fuerza o estrategia humana. Vuelvo a repetir, hay que aplicar los principios en la iglesia cristiana, porque el crecimiento no es así por estrategia humana, ni por fuerza humana, sino en la acción dinámica y amorosa del Espíritu Santo que trae crecimiento en la iglesia. Así que nos tenemos que sujetar al Espíritu Santo. Vamos a ver entonces que tengo aquí, a ver, Hechos 28, vamos a ir a Hechos 28. Hechos 28. Vamos por acá. Porque todo lo que nosotros estamos hablando ahora, esto está escrito en el libro de ¿qué? De los Hechos, de los antiguos cristianos. Vamos a ver, Hechos 28, del 23 al 31. ¿Lo tienen? Dice, acá está hablando ¿quién? Pablo, muy bien, el apóstol Pablo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjense acá, habiéndoles señalado un día, o sea que acordaron que un día para estar ¿qué? Reunidos. Es lo mismo que nosotros nos reunamos con un deleitemos o una célula ahí donde queramos compartir todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dice, vinieron a él muchos a la posada cuando los convocó, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana ¿qué? Hasta la tarde. Era incansable. Él se gozaba en ¿qué? En transmitir la palabra, porque veían cambios en muchos. Los que se disponían veían cambios, en los que no se disponían se les respeta. Pero se dan cuenta. Pero nosotros para todos tenemos que dar el mismo tipo de mensaje, que es por la palabra de Dios. Después Dios nos va a tocar. Yo les puedo garantizar que me tocó compartir gente en un tiempo, después de 2 años, fíjense, hubo gente que se acercaba con miles de problemas. Bueno, ahí me di cuenta que la palabra de Dios, como lo dice, nunca llega vacía. Eso siempre queda. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de Dios. Solo no puede hacer nada. Entonces, él se gozaba. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué persuadiéndoles? Era convencer mediante, dice, era convencer
mediante razones verdaderas. O sea, trataba de convencerlos a través de qué? De la palabra de Dios. No era algo que quería convencerlo él con palabras humanas y por su coeficiente, no es así, intelectual, no es así que él tenía. No, él entendía que el coeficiente intelectual que él tenía no servía para la obra de Dios, que lo que servía para la obra de Dios era el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra. Y ahí fueron los resultados. Dice el 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros que no creían. Por eso le digo, no se amargue, porque usted es un instrumento de Dios y es útil. El que va a hacer la obra es el Señor. A uno nos toca en el momento, a otro nos toca después de 15 días y a otro después de 2 años. Pero la palabra de Dios nunca llega vacía. Estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo: esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a quien a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ve algo que no está bien, no se tiene que cruzar la boca. En el amor de Dios, le tiene que decir lo que Dios nos manda a decirle, no lo que nosotros queremos decirle, sino lo que Dios nos manda a decirle, como acá en este caso a Pablo, ¿no? Ve a este pueblo, le dijo Dios, y diles: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el pueblo se ha engrosado. ¿Qué es engrosado? Endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos ¿qué? Han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Por más que escuchen, ¿se dan cuenta? Y su corazón no está dispuesto, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, ¿es así? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón todas las cosas y se conviertan. Y yo les sane. Quiere decir que si no escuchan, no obedecen, no van a tener sanidad, lamentablemente. Pero cada uno toma la decisión, ¿sí o no? Pero se les dice: mira, este no es el camino. El Señor dice así, así, así. Y como lo dijo Isaías en ese tiempo, y remitió a su Dios, hoy ¿quién tenemos nosotros? El mismo Dios que tenía Isaías, ¿sí o no? Que tenía Pablo, lógico. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros en el amor de Dios. Y decir, vos tenés que escuchar con oídos espirituales. ¿Te das cuenta? Ver con los ojos de Cristo y activar la fe, porque por la fe somos salvos. Por eso la fe la tenemos que desarrollar todos los santos días y pedirle al Señor cosas grandes. Señor, que en mí se desarrolle la fe de Jesucristo. ¿Qué les parece? No tenemos que ir con chiquito. Señor, el granito que se agrande un poquito más de mostaza de fe en mi vida. Señor, yo quiero la fe de tu Hijo Jesucristo. Necesito que desarrolles en mí la fe de tu Hijo Jesucristo. Y ahí voy a entender muchas cosas que todavía a lo mejor no las entiendo y que Dios me las hará entender por esa fe. Dice: sabed pues, del 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Se acuerdan que hubo un intercambio de palabras entre Pedro y Pablo? Pedro, legalista, religioso, y los gentiles nada que ver, solamente para los israelitas. Y Dios dijo: como estos son de corazón duro, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo a Pablo? Vaya y compártale a los gentiles.
Gracias a Dios porque hoy estamos nosotros entre los gentiles. Y tenemos este gran orgullo, esta gran bendición de ser participantes del reino de los cielos acá en la tierra. ¿Se dan cuenta qué tremendo que es esto? Entonces, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y ellos, dice, oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre ellos. Ya estaban de desacuerdo los que creían y los que no creían. Unos creían y otros no. Entonces usted no se amargue si alguno no le presta atención a las cosas de Dios. Usted siga para adelante y siga con los que le prestan atención. ¿A quién? A Dios. Y ore por los que no le prestaron atención a Dios para que vuelvan. Entonces ore por ellos para que Dios los esté trayendo nuevamente. No sé si me hago entender. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces, y Pablo el 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilada, porque Pablo iba de aquí para allá, era misionero. Entonces no tenían propiedad propia ni de ellos porque iban misionando. Entonces, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos que a él venían. Los ministraban, toda la gente lloraba por ellos y les enseñaban. Dice, predicando, dice, el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, ¿cómo? Abiertamente y sin impedimento. O sea, con toda libertad recibía a las personas, tanto como él actuaba, porque sabía que tenía el respaldo de quién, del Espíritu Santo, porque Dios se lo había encomendado. Y Dios no te va a encomendar una cosa que vos no la puedas realizar, como no te va a poner en algo que no lo puedas manejar. Él sabe. Y si te da algo, aceptarlo, porque estás capacitado o capacitada para hacerlo. A veces hay muchos complejos que todavía tenemos que erradicar de nuestras vidas, de nuestra antigua naturaleza. Vos sos hijo, vos sos hija de Dios, Dios te capacita. Nada más que vos tenés que estar firme, convencido, ¿no? Ser bien radical en la palabra de quién, de Dios, con firmeza. Bueno, tengo otro chiquito por acá porque me da tiempo para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy los testimonios fueron rapidito. La alabanza y la adoración se terminó rápido también. O me pasó a mí rápido. No, te pasó a vos. No, fue buen tiempo, estaba bien sincronizado. No, señor, porque siempre me lo entregan a las 12 y hoy me lo entregaron 12 menos cuarto apenas. Yo me guío por el reloj y le cambié la pila hace 3 días. No atrasa ni adelante. Bueno, no, estuvo bueno todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque si Dios permitió esto es para que pueda dar, porque nunca podía terminar. Exacto. Hacía rato un tema, hoy lo voy a terminar porque faltan 5 libros. Vamos todos entonces, todos, a ver a dónde vamos. Acá. Hechos 28 del 23 lo vimos, ¿no? Sí. Primera de Corintios. Yo me estaba buscando Hechos. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. ¿Quién me alcanza un poquito de agua? Vuelvo a repetir. Primera de Corintios 2. Un poquito dije, pero no tan poquito, bueno, importante. Un cuarto vasito. Gracias. Está bien. Sí. Bueno, primera de Corintios 2, del 1 al 16, que dice así. Así que, hermanos, cuando fui, a
a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjense, Pablo nuevamente hablando, ¿no? Que dice que no fue con excelencia de palabras porque él sabía. ¿No es así? Tenía conocimiento humano, ¿sí o no? Y en las mejores universidades, profesional, ¿no es así? Entonces dice, él mismo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué sabiduría está hablando acá? Sabiduría humana. La tenía bien clarita. Pues me pregunto, sino a quién? A Jesucristo y a este crucificado. O sea, él tenía una misión, hablar de la palabra de Dios. No meterse en camisas de 11 varas, como se dice, sino hablar, ¿no es así?, de la palabra de Dios. El 3, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, porque sabía quién estaba ¿qué? Representando, y él sabía que lo tenía que representar, ¿no es así?, con lealtad, con firmeza. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿quién? Del Espíritu y de poder. ¿Cómo tenemos que sacar la enseñanza a todo esto? No hagamos las cosas a la Bartola, como se dice. Hagamos todo, ¿no es así?, para que la iglesia, ¿no es así?, cristiana, en este caso centilinial, camine de gloria en gloria, funcione de gloria en gloria, ¿no es así? ¿Para quién? Para Dios. Por eso nosotros nos sujetamos pura y exclusivamente a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo todo esto. Y esto lo tenemos que leer cada tanto nosotros. ¿Sí o no? Porque a veces nos creemos que la sabemos todas. Y hasta nos damos el lujo a veces de ir a hablar sin orar a una persona. No, total. Andar a recibir a Cristo. Tiene que orar hasta para eso. ¿Se dan cuenta? Hay que orar. Dios le pone a alguien, ore primero. ¿Qué es ponerme en las manos de quién? De Dios. No ir en mis logos, en mi conocimiento, sino ese conocimiento ponerlo en las manos de quién? De Dios, para que sea usado por el Espíritu Santo. El 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, que es de los hombres, ¿no?, ni de los príncipes de este siglo, que también son los hombres. Dice que ¿qué? Perecen. Que perecen. Que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Dice, ¿para qué? Para nuestra gloria. Por eso la palabra de Dios siempre decimos que fue, es y será. El 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían ¿qué? Crucificado al Señor ¿de qué? De gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para qué? Para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos, se nos darán a conocer. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Porque todo lo escudriña,
dice, lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Por eso yo te digo, lo terrenal va con lo terrenal, y lo espiritual va con ¿qué? Con lo espiritual. El 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Únicamente usted va a entender todos los beneficios, mejor dicho, que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo. Porque todos los beneficios para sus hijos, que somos todos nosotros, ¿es así? Fueron dados por el Espíritu Santo de Dios. Lo cual, el 13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como hablando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no con el Espíritu de Dios. Por eso mismo, acá hago un paréntesis. ¿Vieron cuando yo les digo, hagan el primer paso, recibirle a la gente, a Jesús, de sus corazones? Para que la gente entienda lo que usted está hablando. Lo que usted está hablando es espiritual. Y si la gente no tiene a Cristo en su corazón, no puede entender las cosas que vienen del Espíritu. Por eso, primer paso, conozco a alguien y le tengo que decir, mira, para que entiendas lo que te quiero decir, que es palabra de Dios, tienes que hacer una oración de fe, para que tu vida espiritual se reactive y puedas entender lo que Dios quiere hablarte a tu corazón. Entonces, el primer paso es ese, para que la gente entienda. Si no, usted le puede hablar. Yo muchos le pregunto, ¿y recibe a Cristo? No, después se lo va a recibir la persona. No entendió nada lo que le hablaste. En una palabra, perdiste el tiempo. O sea, se lo digo así en amor, pero para que entiendan, para que no caigan en el mismo error la próxima vez. Entonces, el primer paso, y hay que hablarle. Es necesario, para que entiendas lo que te quiero decir, hablar, ministrar, como palabra de Dios, tienes que recibir a Cristo con una simple oración dentro de tu corazón, para que, entres en la nueva naturaleza, en la nueva vida, y recibas, que le está diciendo todo lo que recibe, los beneficios, recibís automáticamente, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, el bautismo de ¿quién? Del Espíritu Santo, capacitado, ¿es así? Para entender las cosas que se les está diciendo, que vienen de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, porque para el carnal son locuras las cosas de Dios y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir todo lo que viene de Dios espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque hablamos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios, usted habla, transmite y no tiene respuesta. La gente se queda sin palabras. Se queda sin palabras. ¿Se dan cuenta? Porque es palabra de Dios. Por eso acá dice, en cambio el espiritual juzga las cosas, pero él no es, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la explica? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Vieron cuando digo Señor, lléname de pensamientos? Es bíblico. Yo no quiero mis pensamientos negativos. Miren, el pensamiento del ser humano es negativo. Totalmente. Y nos maquinamos, no hacemos mala sangre, hasta nos enfermamos. Bueno, agarrar diversidad de cosas. Entonces yo tengo que entender que yo estoy aquí para vivir lo sobrenatural, como dice bien clarito aquí. Entonces, más nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto llene su mente del conocimiento de la palabra de Dios, llene su mente de los principios
de Dios. Aunque le cueste aplicarlo, pero llénela. Y pídale ayuda a quién? Al Espíritu Santo, Señor. Yo siempre pongo algo que es fundamental, ¿no? Honra a tu padre y tu madre, ¿no? Ahí. Imagínense todo lo que hay, en principio. ¿Qué pasa? Yo pongo ese porque es fundamental, porque que más que menos pudieron tener alguna cosa con el padre o la madre. Y entonces, Señor, sácame estos malos pensamientos y que pueda honrar a mi padre para no perderme ¿qué? Tus bendiciones. Porque hay muchos que se cierran, no, esto no se lo puedo perdonar. ¿Y qué hizo vos para no perdonar? Mira vos, Jesucristo fue a la cruz por pecadores, por tus grandes pecados, ¿o no? Porque fuiste un cabeza dura. Y dio a su hijo, y vos no podés perdonar. Entonces hay que aprender, ojo, que cuesta también, ¿no? Pero nosotros tenemos la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, es mentira que no puedo perdonar. Y otros dicen, bueno, lo perdoné, pero no me puedo olvidar. No perdonaste nada. ¿Te das cuenta? No hagas ese doble jueguito del diablo. Hay que decírselo en amor, pero hay que decírselo para que salga del engaño y no siga siendo perjudicada su vida, porque están en maldición. En esta vida se vive de dos formas: en bendición o en maldición. ¿Hay algo intermedio? O se vive en bendición o en maldición. Cada uno decide. Las herramientas para vivir en bendición las tenemos o no. Dios nos da todo, y la paciencia que nos tiene, y lo que ha hecho en la cruz con su Hijo por todos nuestros pecados. Así que, iglesia, sigamos para adelante, sigamos, ¿no es así? O sea, con todas las características de la iglesia del libro de los Hechos, todo bíblico. Y les puedo garantizar que seguiremos viendo cada vez más la gloria de Dios dentro de la iglesia, que la iglesia somos todos nosotros, y al estar bien toda la iglesia, quiere decir que está bien su vida personal, su vida familiar, en su vida laboral y en todo. Entonces sujetémonos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y pidamos su presencia permanente sobre nuestras vidas y su unción. Y no se olviden de autoliberarse por la sangre de Jesucristo. Vuelvo a repetir, sana también, que limpia, ¿o no? Sí. Libera, nos protege y nos fortalece. Hasta le estoy pidiendo por nuestro sistema inmunológico, para que sea fortalecido por la fe de la palabra de Jesucristo, nuestro sistema inmunológico, para rechazar todos los bichos que y no pueden afectar nuestro organismo. Así es de simple. Con esto no quiere decir que no hagan caso a los protocolos, hay que hacer caso. Además, barbijo, distanciamiento y todo lo demás. Pero nosotros tenemos una ¿verdad? La más efectiva, que es la sangre de Cristo, que nos libera, vuelvo a decir, nos limpia, nos protege, nos fortalece, ¿no es así? No solamente en nuestro ser interior, sino también en nuestro sistema inmunológico, porque hay que pedírselo específicamente, por la palabra, lo fortalece de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y más que victoriosos salimos en el nombre de Jesús. ¿Vamos a orar? Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Le decimos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por habernos escogido por esta causa. Como siempre lo menciono, Efesios 3:14.
porque por esta causa estamos doblando rodillas, Padre. Esa causa, Señor, en que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso, Señor, queremos ejercer con firmeza y convicción este legado que nos has encomendado a cada uno de nosotros. Como los primeros cristianos israelitas que crecieron en el Mesías Jesucristo. Por su fe y su trabajo y guiados por el Espíritu de Cristo. Ellos abrieron, Señor, el mensaje a toda la humanidad. Ellos fueron los que iniciaron, Señor, la gran comisión. Nosotros estamos llamados a vivir como ellos, los creyentes del libro de los Hechos. Por eso seamos firmes, radicales con nosotros mismos y renovemos nuestra manera de pensar, entendiendo y haciendo lo que el Espíritu Santo nos muestre. Nosotros los cristianos tenemos una relación especial y de privilegio con la Santísima Trinidad. Respecto del Padre, somos sus hijos, llamados a ministrarle y a obedecerle. Respecto de Jesucristo, somos sus apóstoles, somos sus enviados. Y respecto del Espíritu Santo, somos instrumentos útiles, pero en sus manos. Por lo tanto, como apóstoles enviados por Jesucristo, en nuestra iglesia que con presencia y unción del Espíritu Santo, con base doctrinal sólida, una iglesia que funciona de esta manera nunca va a pasar desapercibida y tiene en la familia que asisten en ellas. Hay maravillas y sanidades y liberaciones. Sus miembros en su propósito como creyentes y como iglesia. Hay liberalidad y sanidad también integral. Sus miembros perseveran cada día en fidelidad y capacitación. Es una iglesia con mucho gozo, como resultado de la teoterapia aplicada a las vidas. Son dinamizados por el Espíritu Santo y son personas humildes y enseñables. Por eso cada líder, discipulador, debe enseñar a su pueblo sobre el señorío de Jesús en sus vidas y en los demás. La alabanza y la adoración son acciones claves dentro de la iglesia, porque, dice, se manifiesta de esta manera la presencia de Dios. Cuando aplicamos los cristianos, el crecimiento nunca será un asunto de fuerza o de estrategia humana, sino de la unción dinámica y amorosa del Espíritu Santo. Gracias, papito, porque en este año 2021, año del Espíritu Santo y la palabra de Dios, Padre Santo, estamos decididos todos a dejar que el mismo Espíritu de Dios nos mueva a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Por eso está entregada totalmente a Él, para que Él nos guíe, para que Él nos dirija, donde Él vea que le anhelamos y que tenemos más sed de Él cada día. Con su guía y protección alcanzaremos nuestra nación y seremos canales de bendición para las demás naciones de toda la tierra, a donde llegaremos con el mensaje transformador, este mensaje transformador que viene
a través del mensaje teoterápico, haciendo que Dios trate permanentemente nuestras vidas. Y ese trato es diariamente. Por eso acerquémonos todos los santos días a buscar esa gloriosa presencia y entregarnos totalmente en espíritu, alma y cuerpo para ser totalmente guiados y controlados por su Santo Espíritu. Yo te quiero alabar, Señor, te quiero bendecir, glorificar tu nombre y darte las gracias por este mensaje y por este tiempo. Padre Santo, yo levanto mis manos para bendecir a esta iglesia, a cada participante, Señor, como también a los que están por medio, papito bueno, de Facebook, los que están viendo, por Señor, los que están viéndolo a través de otros medios, papá, donde se está transmitiendo, papá, por YouTube, por ejemplo, también. Levanto mis manos para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y los bendigo para que sean cautivados sus corazones por el Espíritu Santo. Por eso los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Y los declaro benditos y bienaventurados, benditos y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Bendito seas.